Ah, ya. Ahora sí se está viendo el puntito de grabación. Sí. Sí, Ya, no se preocupen, más bien el lapsus técnico debe ser por el Teams. Al final vamos a revisar las primeras dos partes de las preguntas, ¿ya? Para poder tenerlo ahí registrado. Y bueno, de todas maneras, de nuevo, este es el repaso, la segunda parte del repaso de gastroenterología. Estamos viendo ya el segmento en relación a hepatitis virales, ¿no? Listo. Y bueno, ya una vez completado esto, ¿no, chicos? Para recalcarlo, vamos a pasar a lo que vendría a ser los tumores hepáticos, ¿correcto? Logran ver bien la pantalla, ¿no? Sí, sí. ya, perfecto. Entonces, pueden ir, a ver, igual tienen un minuto por pregunta, entonces ahí pueden ir respondiendo. Igual me levanto la mano cuando ya tengan la respuesta que consideren para cada pregunta. Ujú. Ya, dime, Carlos. Para la pregunta 4, el hemangioma es B, la B que tiene que ser hipoecogénico. Ya, En la la, 4 la pri- B. en la primera pregunta también es la B. La segunda pregunta, asociada al hepatocarcinoma, sería cirrosis hepática y virus hepatitis B. Y la 3, la C. Ya, listo. Entonces, sí, vamos a lo. Ok, sí, tumores hepáticos sí es un tema un poco extenso como tal. Entonces, nos vamos a centrar aquí. Lo que sí recomendaría mucho, mucho para esta parte del curso, de este tema es centrarnos en las características específicas de cada una de las neoplasias. O sea, por ejemplo, si está bien delimitada o no, si tiende a hacer metástasis, a dónde es, en qué, y factores de riesgos asociados a este tipo de lesión neoplásica. Si es asociado a tabaquismo, ok, entonces tengo un paciente que cumple con estos criterios, alta sospecha de, correcto, y después vamos bajando porque existen varios tipos, ¿no? También en este caso, el gol estándar del estudio diagnóstico, o sea, si es tomografía, resonancia, cuál de los dos es más específico para diagnosticar esto, o si solamente necesitamos como una ecografía, etcétera, y marcadores tumorales, listo, o en todo caso, si es sí o sí eh, necesario la biopsia, ¿no? Porque hay que recordar que como tal las neoplasias, lo más específico para poder identificar el, el tipo de tejido, ¿correcto? O sea, porque la sospecha me la puede dar la imagen, ¿correcto? Pero si yo quiero identificarlo 100% seguro, saco una biopsia, hago una biopsia, la técnica de la biopsia puede variar, ¿correcto? Y hago un estudio de ese tejido para saber la morfología, para saber cuáles son los marcadores, para saber también el comportamiento, si es muy agresivo o no, ¿correcto? Listo. ¿Y qué medicamentos podrían responder a eso? Así, porque es una manera fácil para que lo pueda organizar y así como que repasar. Ah, ya.
Y si es que no tengo disponibilidad para hacer la biopsia de forma y tengo más rápido y al alcance estudio de imágenes, ¿qué estudio de imágenes me va a ayudar a hacer la aproximación lo más cercano hacia a esta neoplasia que yo tengo mi sospecha por la clínica y por otras cosas más? Entonces, por ejemplo, aquí en la primera pregunta estamos hablando de aquí tenemos una lesión hepática que muestra como tal en la tomografía una zona trifásica con intensa captación en la fase arterial y que visualiza una cicatriz central y posterior y desaparece en la fase venosa. Este diagnóstico es más probable justamente a la hiperplasia nodular focal. Correcto. Estas características, chicos, no se olviden, por favor. Sobre todo porque es la descripción en la tomografía. Y la tomografía es lo que nos va a ayudar aquí a identificarlo correctamente. Y en caso de que el paciente no pueda utilizar la tomo, ya podemos utilizar una resonancia. ¿Correcto? Ya. Ahora, por otra parte, ¿cómo es en en las otras lesiones neoplásicas? ¿Correcto? Para el hepatocarcinoma, por otra parte, cuando hagamos el estudio, no vamos a encontrar una lesión, una cicatriz central. Esto es propio de la hiperplasia nodular focal. En el adenoma, como tal, tampoco tiene la cicatriz central y aparte recuerden que está bien delimitado, ¿correcto? Listo. Y aparte, las metástasis hipervasculadas como tal, eh, tampoco van a presentar esta cicatriz. O sea, sí va a tener cierta vascularización, etcétera, pero no tiene esta cicatriz que es el signo principal para la hiperplasia, ¿correcto? Ya, luego de ello aquí tenemos la otra pregunta, que es un paciente que tiene antecedentes de enfermedad hepática crónica, pues justamente lo que hemos hablado antes sobre las hepatitis, ¿correcto? Sobre todo las hepatitis virales, recuerden los virus hepatotrofos, hepatitis A, B, C, D, E, correcto, hepatitis B y C son los que tienen la cronicidad, más cercanos a qué, a lesiones neoplásicas malignas, correcto, con el paso del tiempo, ¿no? Correcto. Y este es evaluado por una lesión focal hepática sospechosa, ¿correcto? Se ha determinado que ciertos factores predisponen de forma importante el desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Este carcinoma hepatocelular está justamente estrechamente relacionado a la cirrosis hepática y al virus de la hepatitis. Y sí, una cirrosis hepática se puede originar por virus de la hepatitis, sí, correcto. No solamente por el hígado el alcoholismo, correcto, el hígado graso no alcohólico, etcétera, ¿no? Se puede originar también por esto. No, pero, o sea, es mucho, es mucho más peligroso, sí, porque en este caso el paciente va a vivir toda su vida con esto, si es que el paciente ya atendió la cronicidad, que la meta del tratamiento, recuerden, para hepatitis B es tratar de reducir la inflamación y llegar a esto. Ahora, imagínense que a este paciente se le sobreagregó hepatitis D, ¿no? Entonces, va a tender a ser mucho más rápido la cirrosis y por lo tanto va a adelantar el tiempo de la presentación del carcinoma hepatocelular, ¿correcto? Ya, listo. Y otra pregunta acá, por ejemplo, que ya esto es en relación a la estadística. No, tumores que típicamente producen metástasis hipervasculares. Recuerden que las tumoraciones hepáticas no, en su mayoría de casos son metastásicas, ¿no? ¿Cuántas distintas neoplasias hacen metástasis hacia hígado, ¿no? Entonces, como tal, es muy probable que si vamos a sospechar neoplásica en el hígado, primero tenemos que descartar si es de otro origen. Eso sí, recuérdalo, si viene de repente de una neoplasia del colon, del intestino grueso, no, estómago también, recuérdenlo, porque están cerca por la zona portal, recuerden que puede hacer una diseminación, ¿no? ¿Correcto? ¿Está? Ya, y por ejemplo, aquí en este caso tenemos colon, estómago, mama, pulmón, neuroendocrinos y carcinoma renal y páncreas. ¿Ok? Listo. Esta como tal es, bueno, en relación a neuroendocrinos y carcinoma renal. Este tipo de metástasis es poco frecuente, ¿correcto? Como tal, sobre todo por los tumores neuroendocrinos y los renales, pero sin embargo está presente. Y no solamente vamos a considerar estos. Paciente que tiene también melanomas o
neoplasias tiroideas tienen riesgo a hacer este tipo de metástasis, ¿correcto? O sea, pueden hacer este tipo de metástasis, ¿correcto? Ahora, las lesiones como tal en este tipo van a ser hiperdensas, ¿correcto? Y por esa razón es importante también observarlas. Listo. Ahora, en la última pregunta. Durante una ecografía abdominal se realiza como estudio, encontramos una lesión focal hepática, ¿correcto? Que es de forma incidental. ¿Por qué? Recuerden esta característica. Muchas veces estas lesiones, la mayoría de las neoplasias son identificadas de forma incidental, ¿correcto? Y es un paciente que es asintomático. También suele ser asintomático, ¿correcto? Vemos una imagen bien delimitada, homogénea y sin signos de agresividad. Considerando las características ecográficas en esta lesión hepática, ¿cuál sería el hallazgo ecográfico tipo de un hemangioma hepático? ¿Por qué? Porque esto vemos que es benigno y el benigno de todas estas lesiones es el hemangioma hepático, ¿correcto? En este caso, en al estudio ecográfico vamos a encontrar eso, ¿correcto? Un hiperecogénico bien definido. Eso recuérdelo, por favor, chicos, porque mientras esté bien definido, bien delimitado, como tal, no va a tender, es una característica que reduce y que nos descarta que sea maligno, porque el maligno, ¿qué pasa? Tiende a invadir otros tejidos, tiende a aumentar su extensión, ¿correcto? Lo más complicado de esto vendría a ser que ocupe demasiado espacio y que tenga demasiada irrigación y que pueda haber en algún momento una hemorragia como tal, ¿correcto? O que esto dificulte la calidad de vida del paciente porque porque recuerden que estas lesiones neoplásicas van a redirigir el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, para poder seguir creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Y mientras más antes sean detectadas, mejor, ¿correcto? Hasta ahí todo, creo, chicos, también, ¿sí? Ya, y bueno, para agregar esto, estas lesiones siempre tienen que tratar de distinguirlas de los quistes, correcto, de lesión y diferenciar bien cómo está la delimitación para saber si es maligno y es benigno. La malignidad, si el borde delimitado es de benigno, borde irregular y heterogénico, o sea, heterogéneo, o sea, a la captación es tendencia, es sospecha de malignidad, ¿correcto? Y si nosotros llegamos a ver calcificaciones, ahí podremos tal vez sospechar de un quiste hidatídico, que eso ya vendría a ser en relación a una parasitosis, ¿correcto? Ujú. Sí, ¿todo está claro hasta ahí, chicos, también? Sí. Aquí sí, por favor, no se olvide, o sea, neoplasia, o sea, factores de riesgo, población, edad involucrada, ¿no? O sea, edad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo? O sea, tengo este hemangioma, ¿en quiénes es más frecuente? En adultos mayores, o sea, adultos jóvenes, adultos mayores, en la adolescencia, sí o no. Después vemos factores de riesgo, antecedentes, tales, y después de eso también tenemos que considerar estudio de imagen que nos va a ayudar a identificarlo de forma apropiada, o que está disponible y que la mayoría de veces es una ecografía. O sea, si en la primera impresión con la ecografía tengo ciertas sospechas, ¿qué voy a seguir después de la ecografía? ¿Una tomo, una resonancia o voy directo a la biopsia? ¿Ven? En este caso, lo que usualmente es aquí, si ya tengo una ecografía y para reconfirmar mi diagnóstico, puedo usar una tomografía, ¿correcto? O en todo caso, si tengo estudios más y si es sospecha de metástasis porque mi paciente ya ha tenido algún cáncer en la anterioridad, ¿correcto? Puedo hacer un PET-CT, ¿no? Para diferenciar de repente si es una metástasis solamente a hígado o también hacia otros órganos, ¿correcto? Ya, listo. Ya. Ahora, vamos a hablar también de la pancreatitis, ¿correcto? Como tal, acá también tenemos tres preguntas. No creo que el día de hoy, en esta semana, han visto el tema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar al respecto que tenemos tres preguntas. Pueden ir respondiendo, chicos. Sí, igual, las red tienen un minuto por cada, me dan su respuesta, ¿correcto?
Ok. ¿Mi Carlos? En el paciente con pancreatitis aguda sería pancreatitis severa, que el diagnóstico más probable en la tercera pregunta podría ser un pseudoquiste Ya. Y de y la primera, la B. la primera la B. Ok. Vamos a ver. Ya. No, B. B. Ah, ya. La primera la B. Ya. ¿Y qué me dices por tu parte? Y ya no. Anthony, perdón. Ay, disculpen, disculpen por la hora ya, el cansancio. Sí, sí, por dos, concuerdo. Ok, chicos, ya. Entonces, aquí, por ejemplo, de pancreatitis, sí, una recomendación muy importante, recordar los criterios diagnósticos. O sea, sé que en clase de repente les han presentado varios, ¿no? Los criterios de Tanter, los criterios de severidad, ¿no? Etcétera. Sobre todo eso, ¿por qué? Porque, y también cuándo y no hacer estudios de imágenes, porque ya nos dice, este paciente directamente hay que atenderlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a este paciente adulto consulta por un dolor abdominal agudo, de inicio súbito, está localizado en el epigastrio, ¿correcto? Es intenso e irradiado en cinturón, o sea, está cumpliéndonos con toda la clínica, ¿ven? Y va hacia la espalda, chicos, ¿ven? Acompañado de náuseas. En los exámenes de laboratorio se evidencia una elevación de la lipasa sérica mayor a 3 veces el valor de lo normal, confirmando el diagnóstico de pancreatitis aguda. Ven, aquí nos dice que ya tiene pancreatitis, ¿correcto? Pero el paciente se encuentra hemodinámicamente estable y no tiene complicaciones, ¿correcto? Hasta aquí el paciente se ve bien, o sea, va a progresar correctamente, va a progresar, va a evolucionar muy bien y parece que no va a ser complicaciones. ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto al uso de estudio de imágenes en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que reconocer cuándo directamente tengo que atender al paciente, ¿no? Y cuándo puedo de repente, ok, si sospecho de algo, si mi diferencial, tengo la imagen y mi paciente no espera. Pero en este caso de las pancreatitis siempre hay que tratarlo lo más antes posible, ¿correcto? Porque eso es una emergencia también. Siempre realizar una tomografía axial computarizada de forma inmediata. B, no son necesarios el diagnóstico clínico y bioquímico si el bioquímico es claro. Si la clínica y la bioquímica nos dicen, no, aquí es pancreatitis, ya. C, se realiza la colangiopancreatografía retrógrada, endoscópica, la CEPRE de rutina. D, realizamos una resonancia magnética abdominal de forma obligatoria. ¿Correcto? Aquí, como tal, la respuesta vendría a ser la B. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque aquí nos vamos a basar justamente en algo, el tiempo de atención. Recuerden eso sobre todo. Y aquí va a hablarnos de nuestros criterios de Atlanta, ¿correcto? Estos criterios nos van a dar un diagnóstico, nos van a ayudar con el diagnóstico y con el pronóstico. Y aparte, es muy importante porque no siempre en nuestro contexto, bueno, de nuestro país, no tenemos siempre una disponibilidad de una tomografía, de una resonancia o una ecografía. La ecografía sí, ¿correcto? Pero la ecografía justamente es, también incluso puede fallarnos, a veces que no esté el equipo disponible y nosotros tenemos que basarnos en qué, en la clínica y el laboratorio. ¿Qué nos dice la clínica? Recuerden esto, dolor abdominal epigástrico intenso, persistente, irradiado a la espalda y que puede mejorar al inclinarse hacia adelante, eso le pueden agregar. Y el paciente te refiere que al inclinarse hacia adelante mejora, pero el dolor es muy fuerte igual. Y aparte se le hacen estudios de laboratorio y vemos que las lipasas y las aminasas están más de 3 veces el límite normal. Correcto. Y ya en las complicaciones lo podemos usar para las imágenes, ¿correcto? Con las imágenes podemos utilizar la identificación de complicaciones y justamente de aquí se nos habla de eso, ¿no? ¿Cuándo pedirlas? Cuando yo tengo mi diagnóstico no claro, que de repente aquí en los estudios de las enzimas no sale tan elevado, pero está dentro de mis sospechas, ¿correcto? Porque sumo los antecedentes del paciente y estas características del dolor que es discutible, ¿correcto? En la evolución tórpida, que el paciente evoluciona
empeora muy rápido, ¿correcto? Estaba bien, estaba consciente, conversaba, etcétera, y pasaron unas 2 horas, 3 horas, y el paciente ya cae en la cama, está hipotenso, no se ubica, su presión, su saturación está bajando, ¿correcto? Y sospechamos de las complicaciones también. Y estas complicaciones justamente pueden presentarse después de todavía de iniciarlo, porque aquí vemos el pronóstico, ¿no? Si yo ya tomé mi decisión de atención con esto, dije, no, esto es pancreatitis, tenemos que empezar a tratarlo. ¿Qué pasa con lo demás? La falla orgánica está presente, no hay, y eso es lo que vamos a observar. ¿Por qué? Porque puede haber una pancreatitis leve, pancreatitis aguda leve, moderadamente severa y severa. La pancreatitis leve no va a haber una falla orgánica. El caso del paciente que estamos viendo en la primera parte nos describe con todas las características de un paciente muy probable que sea de un pronóstico de una pancreatitis leve, por lo tanto no va a ser falla orgánica, no va a tener complicaciones, y sí, como tal vamos a tener ese dolor, van a haber vómitos, las lipasas elevadas, pero se va a resolver en la primera semana. O sea, el paciente no debería estar mucho tiempo atendiéndose, ¿correcto? O sea, lo atendemos oportunamente, le damos el tratamiento y de ahí no debería haber complicaciones después de una semana. Listo. Pero en el caso de lo moderado transitorio, y por esa razón es importante mantener una observación del paciente, de que cuando esté haciéndose la evolución, vemos que está complicándose, llega a ser la falla, ¿correcto? Listo, pero se resuelve en las primeras 48 horas. O sea, no pasan las 48 horas y el paciente ya empieza a mejorar. O sea, si en un inicio se nos está complicando, se pone hipotenso, va a requerir oxígeno, tiende a ser falla orgánica, o sea, puede empezar a comprometerse el pulmón, el riñón, etcétera. Pero esto se resuelve antes de las 48 horas, que es lo importante. O sea, resolución en menos de 48 horas, ¿correcto? Pero en cambio, en la severa, nuestro paciente, esta falla orgánica persiste. Y no solo llega a un órgano diana, llega más, llega a pulmón, a riñón y también corazón, o sea, cardiovascular. Sigue hipotenso, hay inflamación, ¿correcto? Hay fuga capilar, por lo tanto puede haber una falla orgánica, multiorgánica, y van a haber complicaciones, ¿correcto? Listo. Ahora, de las herramientas del estudio, como tal hemos hablado, sí, la ecografía es lo que tenemos en su disponibilidad, que es mucho más práctica, pero es mucho más útil en las primeras 24 horas, ¿correcto? Estudio inicial, ¿por qué? Porque el paciente te viene con este dolor en abdomen, ya, ok, el ecógrafo, ¿correcto? Podemos utilizarlo también en este caso para detectar los cálculos, la dilatación de la vía biliar, etcétera, que es la causa más común justamente de la pancreatitis, ¿correcto? Si no, vamos a seguir viendo que en este caso tenemos la tomografía y la resonancia. La tomo útil a las 72-92 horas, detección de las complicaciones, evaluamos la gravedad, aquí en moderadamente grave, moderadamente severa o severa, ¿correcto? O en todo caso, si mi incertidumbre diagnóstica es tanta, pero igual mi paciente está aquí, está estable, le puedo mandar a hacer la tomo y despejo mis dudas, ¿correcto? O sospecho de todo caso que mi paciente que ya tenía hace tiempo, que ya estaba ya resolviéndose su pancreatitis porque ya pasó de esto, está haciendo una complicación y puede estar evolucionando a necrosis, ¿correcto? O generar colecciones. O en todo caso, tengo altas sospechas de que es una necrosante, una pancreatitis necrosante, ¿correcto? Y de la resonancia magnética como tal, también por la disponibilidad, ¿listo? Porque el átomo es más usado, ¿correcto? Y sobre todo acá porque el paciente si tiene alergia al yodo, se le puede utilizar aquí, a la resonancia magnética, para aquellos pacientes que tienen la reacción alérgica. Correcto, eso nos lleva aquí. Listo, por ejemplo, un paciente respondiendo a la pregunta, en el paciente con pancreatitis aguda, presenta la insuficiencia respiratoria, correcto, la falla renal, que persiste por más de 48 horas. La clasificación de Atlanta es C, allí severa. ¿Ven? Porque las otras dos, moderadamente severa y la leve, resuelven antes de las 48 horas, ¿correcto? Recuerden que la moderada severa va a tener las manifestaciones de riesgo de daño a órgano diana, fallo en algún órgano, correcto, pero que antes de las 48 horas se está resolviendo, correcto. Y ya aquí la última pregunta, como tal, paciente con pancreatitis aguda, desarrollando una colección encapsulada de 5 semanas después del inicio del cuadro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Aquí vamos a observar un pseudoquista, correcto. Y aquí justamente es lo que vamos a ver. Aquí recordemos que los tipos de pancreatitis son la pancreatitis intersticial edematosa, que es la más común, ¿correcto? Esta es una inflamación aguda del parénquima y también va a haber una afección peripancreática como tal,
pero no va a haber tejido necrótico involucrado, porque la necrotizante sí, correcto, y esta es cuando hay una ausencia de captación en el medio de contraste, donde la tomo, correcto, y esto justamente es, o sea, si yo tengo alta sospecha de necrosante, hago el átomo y en el átomo va a aparecer eso, ¿correcto? Y las complicaciones en relación a eso, por ejemplo, en la intersticial, vamos a ver que son la que es menor a 4 semanas, es la colección pancreática, peripancreática aguda, o por las siglas APFC, ¿correcto? La pared no se va a ver definida en la imagen, va a ser, la localización de esto va a ser adyacente al páncreas y como tal vamos a ver una homogeneidad por la densidad de líquido, ¿correcto? Y también vamos a ver planos faciales normales. Esto también les pueden decir, ¿cómo se ven los planos? ¿Normales o no? ¿Correcto? Pero en este caso, por ejemplo, el pseudoquiste pancreático tiene más de 4 semanas, es intersticial, está bien definida, es adyacente al páncreas y es homogénea. Aquí ya nos dice, acá nos dice que es una colección encapsulada. Encapsulada ya nos va a dar, nos está dando el índice de que está bien definida, ¿correcto? Y tiene más de 5 semanas. Entonces, esta es una aguda. Entonces, estamos observando esto. Listo. Ahora, la colección necrótica dura menos de aparece a las menos de 4 semanas, ¿correcto? Es intra o extrahepática y es heterogénea. Recuerden esta heterogeneidad para ambas, ¿correcto? Pero ¿cuál es la diferencia aquí con la necrosis encapsulada, que está bien definida, ¿correcto? Eso es lo importante. O sea, ¿cómo está? Si está bien o mal definida, ¿correcto? Si es intra o extrapancreática, porque acá se pueden confundir. Ah, ya sí, ya estás bien definida, entonces sí es necrosis encapsulada. No, porque te tienes que ver la localización, si es adyacente o es intra o extrapancreática. ¿Ok, chicos? ¿Hasta ahí también está claro eso? ¿Sí? Ok, ya. Sí, nos está dando un poco la hora ya, el cansancio. Ok, correcto. Ya, y los tumores pancreáticos, o sea, continuando con la parte de las neoplasias, correcto. Por ejemplo, igual acá tenemos 3 preguntas, chicos, pueden ir resolviéndolo, ¿no? Y me responden cada uno un minutito por pregunta. Ok, chicos. Entonces, para los tumores pancreáticos hay que recordar que, bueno, el que más nos interesa sobre todo es el adenocarcinoma de páncreas, ¿correcto? Y sobre todo hay que recordar bastante los factores de riesgo, hay que recordar aquí en neoplasias, a lo que hemos hablado, ¿no? Eh, Factores de riesgo, poblaciones que están justamente vinculadas a esto, si es que es más frecuente en adultos mayores, jóvenes en, o niños, etcétera, ¿correcto? ¿Cuáles son el gol estándar de diagnóstico? ¿Correcto? ¿Y cómo es que esto llega a extenderse hacia otros órganos, sí o no? ¿Correcto? Ya, entonces en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el principal factor de riesgo ambiental asociado al cáncer de páncreas? Tenemos tabaquismo, consumo excesivo de café, dieta rica en fibra, consumo moderado de alcohol e hipotiroidismo. Bueno, en este caso aquí descartamos la dieta rica en fibra, ¿correcto? Porque no, en este caso esto es mucho mejor, eso implica una dieta saludable, un mejor estilo de vida. Consumo excesivo de café. Mm, no, tabaquismo o hipotiroidismo. Y en este caso vendría a ser el tabaquismo. ¿Ok? Ahora, aquí vemos, por ejemplo, los factores de riesgo en relación.
Listo. Vamos a identificar, por ejemplo, que existen los factores no modificables para los pacientes que tienen pancreatitis. Digo, adenocarcinoma de páncreas, correcto. En este caso, vamos a ver qué es la edad, mayores de 60 años. Tengo un paciente que tiene más de 60 años. Un familiar directo, madre, padre, abuelos, abuelas, no tuvieron cáncer de páncreas. Listo. Ahora, tiene estos genes, no se olviden esto, chicos, por favor, les pueden preguntar genes predisponentes a esto para el BRCA1, 2, el PAL-B2 o el síndrome de Linz o Pitt-Jeger, correcto. Y los factores modificables a la cabeza está el tabaquismo, ya saben. Este es el principal, o sea, está el principal de los modificables y es el que está más relacionado a cáncer de páncreas. Recuerden también que este cáncer justamente es uno de los más, es de los más agresivos como tal. Los distintos cánceres de páncreas muchas veces se diagnostican tardío porque es asintomático en la mayoría de los casos, ¿no? Y pacientes que han tenido pancreatitis crónica también tienen predisponibilidad a esto, diabetes, diagnóstico reciente y obesidad. Ahora, en los pacientes que tienen diabetes, porque justamente acá hay una disfunción en la producción, en la actividad hormonal en el páncreas, hay que observar bien si el paciente ha tenido una diabetes de diagnóstico reciente, ok, le encontraron, ya confirmaron que tiene diabetes, etcétera, y tiene una pérdida rápida, o sea, súbita de peso, sospechamos de una neoplasia agregada, ¿correcto? ¿No? O sea, en este caso adenocarcinoma, porque esa pérdida de peso, si bien es cierto, está presente en la diabetes, no está presente en las primeras etapas de la enfermedad, ¿no? Esa pérdida de peso ya vendría a ser algo que data con la cronicidad de la enfermedad, pero si es reciente diagnóstico y el paciente estaba en su peso al inicio de los estudios para la diabetes y pasan una semana, 2 semanas y ha perdido 5 kilos, 10 kilos, ahí tenemos que sospechar, ¿correcto? Y la obesidad también, porque recuerden que también esto ayuda, o sea, se agrega aquí, ¿correcto? Las pruebas de laboratorio y estudios de imágenes necesarios, ¿no? Laboratorio, el aumento de las estimas colestásicas, GGT, fosfatasa alcalina, BT, eh, este marcador, el CA1919, es útil como seguimiento, pero no para screening, ¿correcto? Eso ténganlo en cuenta. O sea, yo puedo hacer mi seguimiento al paciente, sí, con esto, pero yo no voy a descartar al 100%, de definir al 100% que esto es una adenocarcinoma de páncreas. No, nos permite, por esa razón se hacen estudios complementarios, estudios de imágenes, una toma, una resonancia o una biopsia, que es el gol estándar, ¿no? Y eso es lo que nos va a hablar aquí. Justamente, ¿cuál es el estudio considerado gol estándar para el diagnóstico histológico de los tumores pancreáticos? En este caso, ¿quién? La del ultrasonido endoscópico con biopsia, ¿correcto? Recuerden que, como les mencioné en la parte de tumores hepáticos, la biopsia es el específico para las neoplasias, a todos. Yo con biopsia defino 100% de que esta lesión es tal, cuáles son sus marcas, que puedo hacer estudios genéticos, puedo determinar si tienen o no resistencia a algún tipo de tratamiento, ¿correcto? O si también cuál es el patrón celular que está presente, eso recuérdenlo también. Correcto. Y los criterios de resecabilidad. Acá, porque es importante saber eso. O sea, la pregunta en la clasificación de resecabilidad de adenocarcinoma de pancreático, ¿cuál es el tumor? ¿Cómo definimos un tumor borderline? Ahora, ¿por qué razón la parte de resecabilidad? Esta es la parte de tratamiento, porque es muy importante reconocer cuándo puedo yo operar a este paciente que tiene el adenocarcinoma, ¿correcto? Y si es oportuno hacerlo o ya no se puede operar y tenemos que seguir la quimioterapia, la adyuvancia, o si no, paliativos. Y eso es justamente lo que vemos aquí, en la parte de tratamiento. Cuando hablamos de uno resecable, consideramos que no hay invasión vascular significativa, ¿correcto? Cuando hablamos de borderline, hay una invasión delimitada, por eso es borderline, ¿correcto? Hay un compromiso vascular limitado, pero que es potencialmente resecable, ¿correcto? Sin embargo, hay que considerar esto, el contacto con la vena porta o la mesentérica, pero que sea en un ángulo menor a 180 grados, miren esa especificidad, puede ser reconstruible, ¿correcto? O hay un contacto arterial limitado con el tronco cilático, ¿correcto? Y eso, sin embargo, como está al límite y nos da mucho riesgo, porque justamente la cirugía
que se hace para poder tratar esto es la Whipple, que también es la cirugía de alto riesgo, ¿correcto? Se hace la neoadyuvancia, ¿correcto? Listo. Porque esto es en base al pronóstico del día del paciente, si es que es mejor esto o lo otro, porque la cirugía como tal, una Whipple es una cirugía es va a ser una sobrecarga y va a generar más estrés en el paciente. Y si el paciente no tiene los criterios de resecabilidad, no va a evolucionar de la mejor manera. Que localmente avanzado es que hay invasión no resecable, o sea, ya hay compromiso vascular extenso, por lo tanto no es reconstruible, ¿correcto? Hay invasiones arteriales, ¿correcto? Llega al tronco ciliaco, hay una invasión extensa localmente, y ya el metastásico es cuando llegó hacia otros órganos, ¿correcto? Y en este caso se hace cuidados paliativos, ¿no? La quimioterapia es la mejor opción en el localmente avanzado. Igual se le tiene que hacer la biopsia como tal para definir si responde o no a la neoadjuvancia o a la quimioterapia, ¿correcto? Y como tal, esto es lo que vemos. Mal pronóstico si hay compromiso de las arterias. Y el pronóstico en las venas es mejor, ¿correcto? Y cierta reconstrucción, porque podemos pasar por neoadjuvancia, vemos que mejora, se le puede hacer la cirugía, ¿no? Porque hay retroceso y llega la resecabilidad, pero igual siempre hay que tener cuidado con eso, ¿no? Esto ya lo maneja más el oncólogo, ¿no? En la clasificación de resecabilidad, o sea, aquí podemos decir que es así, compromiso vascular limitado y potencialmente reconstruible. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Sí? Ya. Listo. Y ya, estas preguntas de acá también igual, colelitiasis, colelitiasis, colangitis, ¿correcto? Igual, tienen un minuto por cada pregunta, chicos, acá. Ujú. Ya. ¿Y chicos, alguien tiene una respuesta? La primera pregunta con dolor postprandial podría ser la B. En la paciente con colitiasis también sería B, colestitis. Y la tercera C. Ya. Y listo. Entonces, Anthony, vamos, que no nos den el sueño, sé que es algo tarde. Sí, sí, confirmo, confirmo. Ok, chicos, ya. En este caso, ya. Ok, primero tenemos una paciente de 45 años. Listo, 45 años. Obesa, con un dolor en el hipocondrio derecho que aparece después de ingerir comidas grasas y se irradia la espalda. Correcto, acompañado de náuseas. Este dolor dura 2 horas y cede espontáneamente. ¿Listo? En este caso nos está hablando directamente del dolor. Entonces aquí nosotros tendríamos que ver primero también los antecedentes del paciente. ¿Qué es lo que tenemos acá? Justamente esto.
esto, ¿no? Una mujer de 45 años, o sea, es adulto, no mayor, pero sí es un adulto como tal, correcto, no es adulto joven tampoco, tiene obesidad y aparte tiene el dolor en el hipocondrio, correcto. Entonces aquí limitamos y ¿qué nos hace sospechar? Hasta acá podríamos estar pensando, ¿no? En que en colecistitis, correcto, colangitis, etcétera. Y aparte de eso podríamos incluso pensar, ah, no, mi paciente puede estar haciendo una pancreatitis, correcto. Pero ¿qué describe acá? Que este dolor aparece y desaparece después de ingerir comidas. Entonces nos está hablando que es algo que tiene larga data, ¿no? No es algo de hace poco, ¿correcto? Listo. Ahora, sumado a esto, que se irradia a la espalda. O sea, recuerden esto sobre todo de la irradiación a la espalda, ¿no? Que esto sí es un dolor frecuente, así. En este caso podemos ya descartar la pancreatitis, ¿correcto? Ahora dice que está acompañado de náuseas, ¿no? ¿Cuál es el como es algo que está presente, ¿no? De forma intermitente, estamos aquí hablando de un cólico biliar. ¿Por qué? Por una colelitiasis, ¿correcto? Listo. ¿Qué es la mayor sospecha que tendríamos? ¿Por qué? Porque la paciente tiene este dolor intenso que se irradia hacia la espalda, está localizado en el hipocondrio, tiene obesidad y lo que nos dice acá, después de ingerir comidas grasas. O sea, este dolor es justamente por eso, ¿correcto? Eso es lo que nos va a caracterizar. Esa característica que es importante, el consumo de comidas en grasas saturadas, o sea, pónganse. Y así no les dicen acá, grasas, les dicen, comidas copiosas también, ¿correcto? O en todo caso que son muy grasosas. De repente, les podrían contextualizar incluso que el paciente estuvo en una reunión, comiendo muchas frituras tal vez, igual, listo. Ya. Ahora, ¿cómo podríamos hacer en este caso para poder descartarlo? Ya aquí podríamos, por ejemplo, para descartar, tengo mi sospecha, correcto, puede ser una colelitiasis, ¿qué hago? Una ecografía, ¿correcto? Listo. Ya. En la siguiente pregunta por otra parte. Tenemos aquí un paciente de 50 años con antecedente conocido de colelitiasis. O sea, aquí ya tiene la colelitiasis como tal y tiene el dolor, la clínica que hemos visto acá, no el cólico biliar como tal, listo, en el hipocondrio derecho continuo y persistente por más de 6 horas. Y ahora aquí viene lo interesante, tiene fiebre, correcto, y malestar general. El cuadro no cede con analgésicos habituales. ¿Cuál es la complicación más probable responsable a esto? Podemos ver aquí. Ay, ahí, una colecistitis aguda. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque como tal, este cólico ya tiene tiempo. ¿Y qué va a pasar? La vesícula se está inflamando, ¿correcto? Y no está respondiendo a los fármacos como tal, ¿no? Y que esto puede progresar y continuar con el dolor. Aquí ya tendríamos que, por ejemplo, considerar los criterios de Tokio, ¿correcto? Porque sospechamos de que signos locales, signos sistémicos o en todo caso hallazgo de imágenes. Aquí podríamos utilizar, en este caso, estudio de imágenes, una ecografía sobre todo, ¿no? Para buscar engrosamiento de la pared que sea mayor a 3 milímetros. Eso ténganlo en cuenta, por favor. Líquido perivesicular o si no también al signo de Murphy, ¿correcto? Pero a la ecografía. ¿Ok? Ahí sí también está claro, chicos, ¿sí? Y la fiebre, sobre todo, este es un signo de inflamación, no se olviden eso, correcto, este es un signo de inflamación sistémica y de infección, correcto, porque aquí ya cuando empieza la infección hay que tener cuidado, el paciente se puede ir manejando, pero hay que hacer observaciones, ¿no? Correcto. Y en la última parte, ¿no? Cuando un paciente hablamos con colelitiasis de forma sintomática, pero sin factores de riesgo adicionales, ¿cuál vendría a ser la conducta más adecuada? Correcto. En este caso tenemos una colecistectomía inmediata, un antibiótico profiláctico y la conducta expectante o una CEPRA. Correcto. Ujú. Listo. En este caso vendríamos a hacer la conducta expectante. Ahora, ¿por qué? Porque la CEPRE es más que todo para evaluar directamente la vía biliar, no es para la vesícula como tal, ¿correcto? Listo. Directamente, ¿no? La conducta expectante es lo mejor que podemos acá porque se va a hacer la observación, ¿correcto? Y hacemos un seguimiento en las próximas 6 horas a ver si el paciente tiene a desarrollar alguno de los factores de riesgo o de alarma, ¿no? Que vendría a ser justamente la fiebre, o en todo caso si es que evoluciona la ictericia, o sea, se le hace la observación al paciente a ver cómo va, o si responde
al tratamiento. Antibióticos profilácticos no, porque no tenemos infección activa. Lo que tenemos más de todo es la colelitiasis, que está sintomática. O sea, acá no hay nada. Acá no hay síntomas, no hay dolor, no molestia, pero sí tiene la colelitiasis. O sea, la tiene hace tiempo. ¿Listo? Y no le voy a dar no le puedo dar antibióticos si no tengo acá una manifestación de infección o sospecha, porque si no, si estuviera haciendo una infección, manifestaciones sistémicas, ya estaría haciendo fiebre, ¿correcto? Y la colecistectomía inmediata, no, porque solamente se indica si es que ya hay sintomatología y hay factores de riesgos asociados, ¿correcto? Y aparte que en esta situación, si yo opero al paciente, va a generar más riesgos que beneficios, ¿ok? ¿Eso también está claro, chicos, hoy? ¿Sí? Lo importante aquí es que diferencien bien en qué momento hay que utilizar, hay que hacer o no el procedimiento, o si es que como tal hacemos la observación y el seguimiento del paciente a ver cómo evoluciona, porque como hemos visto aquí, el paciente puede tener el cólico biliar de forma constante o intermitente, ¿no? Pero si este cólico se mantiene de forma constante y ya no está respondiendo al tratamiento, y sí ya tenemos que considerar si es que vamos o no a cirugía, ¿correcto? O hacer una CEPRA, ¿listo? Ok, chicos. Y ya, de nuevo para revisar, por lo de la grabación, ¿no? De la patología no rectal, lo que hemos visto, la clasificación como tal, los tipos de enfermedad, enfermedad hemorroidal, la clasificación, recordemos que es 1, 2, 3 y 4 para las externas, digo, internas, ¿listo? Grado 1 es que sangra, pero no sale el ano. Eso recuerden. El grado 2 es que sale al evacuar, pero regresa por sí sola. Grado 3 es que sale y requiere reintroducirse manualmente. De acá sí, chicos, sí. O sea, esto, sinceramente, yo les puedo decir que esto es más frecuente en consulta, ¿no? Y parte de eso, esto es un poquito ya más para manejo de cirugía, ¿no? Cuando ya vemos que no progresa en el grado 3 y 4, que ya no se puede hacer nada. 4, recuerden que va a cirugía, ¿correcto? Porque 1 y 2 se puede resolver con cambio de hábito, dietas, se manejan las molestias con baños de asiento, no se olviden eso, ¿correcto? Las simples y las trombosadas, que son las externas. Recuerden, chicos, por favor, esta parte no se olviden, la trombosada es una emergencia, se tiene que atender sí o sí, ¿ok? En el caso de de la fisura anal, si es aguda, crónica, ver cómo hay, si hay edema, ¿no? Y si hay esto de acá, que es el centinela, que nos dice, ok, esto es crónico, y es fibrosado, ya. El aguda, no, acá hay edema, acá hay eritema, es reciente, ¿correcto? Y recuerden que las primarias y las secundarias, las primarias son idiopáticas, usualmente por estreñimiento, ¿correcto? O malos hábitos defecatorios, ¿correcto? Y como tal, la secundaria suele ser por enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, infecciones que se ubican justamente aquí en esta posición, ¿no? En anterior y posterior vamos a encontrar las institucionales, pero lateralmente vamos a encontrar las secundarias, ¿correcto? Luego de ello, recordemos también aquí la pregunta del drenaje y la fístula. Para que haya una fístula tiene que haber un absceso. Y este absceso, incluso ¿qué pasó? El paciente puede incluso no haber pasado por el drenaje y progresó y tenemos la fístula. O que hicimos el procedimiento, se hizo el drenaje, etcétera, pero no hubo una buena resolución de ese drenaje, correcto, ese drenaje quirúrgico y progresó a la fístula. Y recuerden, por la fístula puede haber liberación de heces, sí, porque en el canal no. ¿Qué pasa? Aquí pasan las heces y las heces pueden escapar por acá, por los lados, ¿correcto? Va a haber liberación de este contenido purulento con las heces, ¿correcto? Y en el caso de aquí del absceso, va a estar caliente, es palpable, esto de aquí lo puedes mover, lo puedes movilizar, ¿correcto? Y va a ser más, puede ser más profundo como no, igual es urgencia, eso es emergencia, se tiene que drenar, ¿correcto? Cirugía. Igual recuerden que justamente esto está relacionado puede ser relacionado a mala higiene también, por esa razón es importante también enseñar una buena higiene a los pacientes. ¿Por qué? Porque acá los pacientes que tienen estos problemas, usualmente es porque paran muchas horas sentados, ¿correcto? Malos hábitos defecatorios, al, a la hora de su ritmo defecatorio, están 1 hora, 2 horas haciendo las deposiciones, aumentan la presión intraabdominal, sumado a eso que de repente es un paciente obeso, más complicado todavía. Y ahora, al momento de terminar de hacer las deposiciones, tampoco tiene una buena higiene, ¿correcto?
o pasa muchas horas y también colabora esto. Correcto. De los marcadores de la hepatitis, recordemos bien acá la serología, las poblaciones de riesgo, niños en hepatitis A, bueno, como hemos visto en esta parte, lo habíamos visto un poco con Yomira, ¿no? Hepatitis A, B, C, D, E, todas maneras se tienen que observar. Y recuerden esto, hepatitis D y hepatitis B, si hay coinfección, ¿correcto? O se sobreagrega, ¿no? En este caso hay que ver si es coinfección o no, porque si hay coinfección con hepatitis B, ¿qué pasa? El paciente una, tiene una evolución rápida hacia la cirrosis, ¿no? En este caso, cuando es posterior, recuerden al paciente que ya tuvo hepatitis B y después se contagia de hepatitis D. O si se contagia al mismo tiempo, el paciente llega a hacer una falla hepática eh, muy rápido, ¿no? En este caso ya vendría a ser una hepatitis fulminante. Recuerden aquí justamente el periodo de ventana que está acá, no sé, en este espacio, porque sí, los van a confundir acá bastante con eso. Es aquí. Grafíquenlo acá más o menos. ¿Por qué? Porque aquí todavía el anti-HBs no se está formando, pero está en pocos títulos, entonces, en pocos niveles, entonces no lo van a detectar a facilidad. Pero ¿quién va a estar presente aquí? Anti-HB. ¿Quién más? Va a haber todavía presencia de esto, claro que sí. ¿Ven? Y también va a estar HBC total. ¿Qué va a estar acá? Aquí va a estar acá organizando sus niveles normales. Y ojo con eso, recuerden. El paciente que está convaleciente o está en etapa de recuperación de la hepatitis B, esto de acá, la IgM está muy bajo, o sea, es casi indetectable. Solamente vamos a ver, por otra parte, los otros cuando ya tengamos una crónica. Y recuerden eso, ¿no? Que es importante aquí la presencia del HIV, ¿correcto? Listo. Y acá también en la hepatitis C, igual la replicación del ARN. Ahí recuerden bien claro que el PCR es útil para, ok, ya confirmo que tengo mi hepatitis C y le puedo hacer seguimiento, pero en la fase aguda o en el periodo de incubación no va a ser tan útil. Porque acá ven que no hay tanta replicación, pero aquí sí. Aquí vamos a encontrar mucho ARN lineal. Y nos va a decir, ok, sí, aquí tengo hepatitis C. Ahora hay que proceder. Tratamiento, estudio, hacerle seguimiento. Si tiene mucha suerte el paciente, si llega a la estadística, llega a ser el grupo de los 5% que mejora, ¿correcto? Eso no se olviden. Y acá recuerden, gestantes, recién nacidos, gestantes sin sus controles prenatales, eso es importante, ¿no? Donadores de órganos, receptores de órganos, poblaciones vulnerables, ¿no? Llámese, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes en estadio SIDA, ¿correcto? También eso tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pacientes que tienen conductas sexuales de riesgo, ¿no? Para ambos casos, o si no también, si tienen sospecha, porque por la estadística están más presentes en la selva, ¿no? Entonces también observarlo con mucha notoriedad de esas poblaciones de riesgo. Hepatitis A, recuerden, colegios, iniciales, los adultos que están dentro de ese entorno, todos están expuestos, ¿correcto? Y recuerden que el tratamiento ahí ya es más que todo dieta, evitar fármacos que tengan riesgo hepatotóxico, no manejo adecuado de desinfección y lavado de manos y también una dieta blanda sobre todo, ¿no? Y ya aquí el seguimiento de ellos, recuerden que puede variar en cuestión de meses, ¿no? Si la sospecha de hepatitis B, igual se le hace una observación 3 meses, ¿no? ¿Correcto? Porque tenemos que observar ahí justamente si hay una respuesta o no de, de los antígenos, ¿correcto? Y también ya si es un paciente ya confirmado y queremos evitar que llegue a la cronicidad lo más antes posible, tratamiento, igual el tratamiento dura de 3 a 6 meses, ¿no? Y se le hace un control igual aquí por la serología. Ya los pacientes que tienden a hacer el hepatitis C, por otra parte, el tratamiento es por 12 meses. El control se hace con el PCR, ¿no? Y los otros, el anti-HBC, ¿correcto? Y para ver justamente acá cómo están evolucionando las transaminasas, ¿no? Y los marcadores séricos. ¿Ok? Listo. Y sí o sí, todo paciente con hepatitis C recibe tratamiento. ¿No? En el caso de la hepatitis B, sí se le puede observar en algunos casos porque la serología, etcétera, sospechas, ¿no? O no tiene la cantidad de replicación necesaria para decir que es hepatitis B, porque recuerden eso, porque si está recuperándose, el paciente tiene una cantidad de replicación un poco baja todavía, pero no quiere decir que estamos descartándolo al 100%, por esa razón es la observación.
Aquí sí, de todas maneras, ante la presencia de la replicación, hacemos lo demás en relación a si hay o no resistencia, etcétera, tratamiento. Y que sea o no más urgente el tratamiento, manifestaciones extrahepáticas, correcto, no se olviden eso. Ya. Listo. Y bueno, esta tablita de acá, úsenla bastante, es decir, si se las pasé en la teoría también igual, revísenla porque esto les va a ayudar un montón, sobre todo para discernir entre los pacientes de hepatitis B y sus estadios, si está recuperándose, si la enfermedad está activa o no, si tiene vacunación efectiva o no. Justamente aquí también guía el tratamiento, si es crónica con HBG positivo o HBeAg negativo, correcto. ¿Bien? Listo, ya. Y no se olvide, la vacuna, la hepatitis B protege contra la hepatitis D, porque estos se sobreagregan y complica más el cuadro, ¿ok? Y la hepatitis A también se vacuna en los primeros años de vida, ¿no? En el primer año sobre todo, ¿no? Y del niño no estar vacunado y estar en contacto con otros niños que no están vacunados, igual se les tiene que vacunar a los niños, ¿ok? Y la hepatitis B es importante para la prevención, embarazadas, ¿correcto? Eh, en este caso nosotros que somos personal de salud, ¿ok? Listo. Igual cualquier persona que ya haya iniciado actividad sexual, recuérdenlo también. Listo. ¿Ok, chicos? Ya, bueno, creo que eso sería todo en relación al repaso. Igual, ahorita voy a pasarles el post-test, que esto ha sido largo. Pueden abrir no pueden mirar el chat, ¿no? Denme un minuto, lo paso al WhatsApp. ¿Pueden ver el chat o no se ve? No, no lo puedo ver. Ya, denme un momentito. Voy a subir acá. Ya. Ya, de un minutito, voy a tratar de copiarlo. No que casarle mi WhatsApp. Ujú. Le voy a pasar al chat ahorita, chicos, en un minutito nomás. Al chat de WhatsApp, al grupo. Un segundo. Ya, aquí, chicos, ya lo pasé al WhatsApp, si lo pueden ver. Ahorita lo responden. Sí, sí lo puedo ver.
Chao. Ya. Bueno, chicos, en todo caso, muchas gracias por su asistencia. Que tengan una buena noche. Igual acá voy a compartir un minuto para ver aquí el Forms. Y está tal cual. Ok, está cargando. Está algo lento. Pero igual, bueno, ya este sería el final del repaso. Muchas gracias por su asistencia. Y nada, espero que les vaya muy bien el examen. Hasta luego.